Eh, Buenos días. Eh, Voy a aprovechar este medio para hacer mi presentación en el encuentro titulado Me extingo, luego existo. Entonces quiero comenzar simplemente saludando la ocasión y festejando un poco la pertinencia del título en la medida en que en esta paráfrasis del famoso dictum cartesiano, no pienso, luego existo, transformado ahora en me extingo, luego existo, aparentemente se estaría constituyendo un desplazamiento o una intensificación de lo que podríamos llamar la racionalidad occidental o la racionalidad moderna, ¿no? Eh, Quisiera entonces partir apuntando al problema de fondo que nos reúne, ¿no? Que es la relación, el vínculo constitutivo entre existencia y destrucción, ¿no? Entre existencia como vida individual y vida social y destrucción. Y quisiera entonces acotar la idea de existencia a a la idea de existencia humana. En la medida en que voy a sostener, entre otras cosas, que la existencia humana es aquella que tiene como imperativo la colonización y la apropiación de su entorno, de manera productiva, destructiva, ¿no? Entonces quisiera enfatizar eso como primera idea, ¿no? Y esta imbricación entre existencia y destrucción habría alcanzado un grado máximo con el proceso de desarrollo capitalista moderno, ¿no? Entre otras cosas, este proceso de desarrollo capitalista que Bolívar Echeverría identifica con la predominancia de un etos sacrificial o etos protestante racionalista, ¿no? Y que se expresaría como colonización, ¿cierto?, del mundo, como planetarización del mundo también, si ustedes quieren, eh, habría alcanzado un primer pic o un primer umbral con la revolución industrial y quizás un segundo umbral mucho más radical con el descubrimiento de la energía atómica y con el desarrollo de las tecnologías contemporáneas, ¿no? Entonces es ahí donde la relación entre existencia y destrucción adquiere un rango central, un estatus específico, ¿no? Porque aquí es donde habría que establecer la relación fundamental entre capitalismo y destrucción, ¿cierto? Y quizás hacer una distinción entre lo que fue la destrucción productiva capitalista clásica, es decir, la destrucción de materias primas para la producción de bienes, ¿cierto? Es decir, un ciclo negativo positivo, ¿no? Destrucción que derivaba en una producción a lo que hoy en día podríamos llamar, ¿cierto?, una destrucción que ya no tiene un aspecto puramente positivo o un contraste positivo, a pesar de la infinita producción de mercancías, sino que es una destrucción que ya alcanza un límite, ¿no? Y entonces ya no es la destrucción productiva capitalista clásica, sino que ahora más bien se habla de devastación, ¿no? Y entonces el punto central es que en el horizonte utópico de la sociedad burguesa, la destrucción productiva capitalista era la que permitiría tarde o temprano alcanzar una cierta paz mundial, un cierto orden internacional basado en la proliferación de mercancías y en el consumo y en el crecimiento de los estándares de vida, ¿cierto? Y en la integración de las diversas regiones del mundo a un modelo de sociedad más o menos sustraído de la idea europea, ¿cierto?, de modernidad occidental, ¿no? En cambio, en el contexto contemporáneo, el concepto de devastación, más bien lo que muestra es el agotamiento del imaginario utópico moderno. La idea de algo así como una paz universal o una paz perpetua, si lo queremos poner en términos kantianos, ¿cierto? Que estaría en vilo, estaría en suspenso precisamente porque la devastación como reverso de la producción capitalista muestra no solo el agotamiento, ¿cierto?, de los recursos naturales y por tanto la finitud radical del proceso de acumulación capitalista, sino que además muestra, ¿cierto?, las formas de violencia, de destrucción, de guerra, como formas constitutivas de la acumulación capitalista, ya no solo como accidentes o etapas propias de un proceso de acumulación primitiva que serán superadas cuando se alcance la plena puesta en vigencia del proceso de desarrollo capitalista, que es la gran utopía liberal clásica, sino más bien lo que se hace claro hoy en día con la crisis ecológica, con la crisis humanitaria, con el problema de los desplazados, la inmigración, etcétera, es que la violencia, la guerra, la destrucción
son procesos constitutivos de la acumulación capitalista, no accidentales. Esto significa, entre otras cosas, que la utopía clásica burguesa de la paz perpetua queda desplazada por la naturalización del estado de la destrucción. A eso es entonces lo que apunta este cambio, esta segunda, ¿cierto? Instancia de intensificación del paradigma cartesiano, ¿cierto? En el contexto del desarrollo contemporáneo planetario del capitalismo mundial integrado, ¿no? Esa sería la primera cuestión a pensar, ¿cierto? Eh, Esto entonces podría ser interrogado desde muchos lugares, y uno de los lugares que interesaría acá sería la temprana crítica de Walter Benjamin al capitalismo como una práctica religiosa o cúltica que está basada en la proliferación de violencia mítica, ¿no? Recordemos que el texto central aquí no sería solamente las tesis sobre el concepto de historia, traducidas por ejemplo al español por Bolívar Echeverría, entre otros, sino también un texto muy corto, críptico, llamado Capitalismo como religión, donde Benjamin elabora un juicio bastante críptico, pero bastante interesante, que consiste en establecer al capitalismo como la única religión que no está orientada a la salvación, ¿cierto?, de sus creyentes, sino que a la proliferación de la culpa y por tanto a la masificación de la destrucción. Es decir, el capitalismo como forma religiosa es una forma final o terminal porque no consiste en el reforzamiento de la vida colectiva, sino que en la masificación de la culpa y a partir de esa masificación, por supuesto, la intensificación de la deuda como reverso, ¿cierto?, de esta lógica de la culpa, ¿no? Eh, Hay distintos lugares donde uno podría trabajar este problema en Benjamin y uno de esos lugares podría ser, por ejemplo, la determinación del carácter mítico de la violencia constitutiva del derecho moderno, ¿no? El derecho constituiría no solo violencia en el sentido que interrumpiría con fuerza la fuerza, sino que además sería eminentemente una violencia mítica o destructiva en la medida en que, en nombre de su propia autoconservación, de la autoconservación del derecho, sacrificaría la vida humana, ¿no? ¿Por qué esto es interesante? Porque esto además se expresa, entre otras cosas, en su relación con la obra de arte, en su relación con el cine, en su relación con el discurso arquitectónico del París de fines del siglo XIX, pero también en su relación con las teorías de la historia propias de principios del siglo XX. Y en particular, entonces ahí habría que leer, ¿cierto?, las tesis sobre el concepto de historia o los famosos fragmentos sobre el concepto de historia, como una crítica bastante sutil al progresismo, ujú, que es no solo constitutivo de la imaginación burguesa clásica del siglo XIX, ¿cierto? Y la idea de un progreso infinito, etcétera, no hacia mejor, sino que también es constitutivo de las corrientes socialdemócratas e izquierdistas europeas de principios del siglo XX, que todavía siguen pensando que en la medida en que se desarrollen los medios de producción, en la medida en que se masifiquen los estándares de consumo de la sociedad burguesa, en la medida en que entonces se progrese dentro de la misma lógica destructivo-productiva del capital clásico, vamos a ir alcanzando mejores niveles, ¿no? La frase famosa de Benjamin en ese contexto es: nada le hace peor a la clase obrera, a la socialdemocracia alemana o a la clase obrera alemana que suponer que está nadando a favor de la corriente, ¿no? Es decir, suponer que su proceso emancipatorio revolucionario de una u otra forma viene dictado por la fuerza de la historia, por la fuerza de la historia leída desde una cierta concepción, cierto, filosófica de la historia, que no es sino una concepción historicista, una concepción progresista de la historia, ¿no? Y entonces, de una u otra forma, lo que Benjamin está intentando hacer es interrumpir, suspender esta filosofía historicista de la historia que responde a la lógica del progreso y de la masificación de la destrucción productiva capitalista del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque ahí entonces lo que se hace evidente ya, y que es muy importante para nosotros, es que más que la realización plena del capitalismo como paz mundial, lo que Benjamin sospecha a principios del siglo XX y en el umbral de las guerras, ¿cierto?, que van a caracterizar, ¿cierto?, esta época, particularmente la Segunda Guerra Mundial, que es el contexto en el que se elaboran estas tesis sobre el concepto de historia, ¿no?, tiene que ver estrictamente con
la puesta en escena de las paradojas de la filosofía del progreso occidental, ¿no? O sea, el agotamiento de ese modelo y la facticidad de la destrucción de la guerra, ¿no? Y en ese contexto es imposible seguir sosteniendo un concepto historicista de historia, que además, entre otras cosas, eh, supone una excisión radical entre historia y naturaleza, cuestión que será radicalmente cuestionada, por supuesto, y que es fundamental para nosotros en el contexto de una nueva pregunta sobre el horizonte de la destrucción capitalista a nivel planetario. Ujú. En ese sentido, entonces, la crítica del progreso o la crítica de la filosofía del progreso realizada por Walter Benjamin eh, incluye el progresismo del socialismo real, en la medida en que el socialismo real como agenda industrializadora y masificadora sigue siendo básicamente o sigue coperteneciendo a la misma comprensión histórico-filosófica de la relación entre hombre y naturaleza, es decir, sigue estando afincada básicamente en el mismo antropocentrismo, en el mismo productivismo y en el mismo concepto vulgar o historicista de movimiento histórico, ¿no? Entonces, a la filosofía de la historia del capital como filosofía del progreso, la filosofía crítica marxista oficial de esa época no representaba una respuesta radical en la medida en que era incapaz de problematizar los fundamentos, más bien pertenecía al mismo horizonte reflexivo que está marcado básicamente por estas tres características, ¿no? Antropocentrismo, ¿cierto? Productivismo y una concepción vulgar del tiempo histórico, es decir, esta concepción historicista de progreso, ¿cierto? Y de inexorabilidad, que además después en el marxismo soviético estalinista adquiere el carácter, ¿cierto?, de inexorabilidad, la inexorabilidad de la revolución, en la medida en que el marxismo queda convertido en una especie de ideología estatal capaz de descifrar las leyes inexorables de la historia. Leyes que, entre otras cosas, dictaminan que la revolución no es una posibilidad, sino que es el destino inexorable de la sociedad burguesa. Entonces, la crítica de Benjamin no es solo una crítica puntual a la filosofía de la historia del capitalismo de ese momento, sino también una crítica puntual a una cierta forma oficializada del marxismo devenido en ideología estatal, en la medida en que sigue presa de los mismos presupuestos antropocéntricos, productivistas e historicistas. Y esto es muy importante porque, como les decía, las tesis fueron traducidas, entre otros, al español por Bolívar Echeverría, y Bolívar Echeverría va a desarrollar una crítica sustantiva de la tradición marxista en la medida en que él identifica el socialismo real como una forma, más allá de sus promesas y esperanzas utópicas, ¿cierto? Como una forma de capitalismo marginal que fue incapaz de interrumpir la lógica sacrificial del capitalismo occidental. Eso a mí me parece fundamental. Me parece fundamental no solo como crítica política del socialismo real en ese contexto, sino que además fundamental para nosotros hoy en día que estamos pensando el problema de la devastación. Y ya verán ustedes por qué. Cuando Bolívar Echeverría entonces critica la lógica sacrificial a partir de diagnosticar la diferencia de los famosos etos, ¿cierto? El etos protestante, el racionalista, el etos barroco, etcétera, lo que demuestra, ¿cierto? Siguiendo un poco la tradición que va también desde Benjamin y desde Max Weber, ¿no? Lo que demuestra que en el etos protestante hay una sacrificialidad que hace posible, ¿cierto?, que produce el antropologos, el fundamento antropocéntrico o antropológico para los procesos de, ¿cierto?, de metodicidad, de ascetismo que darán paso al proceso de acumulación capitalista. La sacrificialidad de la izquierda marxista revolucionaria en ese contexto se distancia mucho, no es la misma que la sacrificialidad del burgués que está en el primer proceso de acumulación. Y sin embargo habría una sacrificialidad impuesta por el etos, por así decirlo, socialista real, que tiene que ver con la sacrificialidad del militante que se expresará en formas de violencia revolucionaria que Bolívar Echeverría lo sugiere, está puesto en Benjamin y se desarrolla en el debate contemporáneo, ¿no? De una otra forma todavía problematizan la violencia revolucionaria como una forma de violencia mítica. Ujú. Ahora, ¿por qué todo esto es relevante? Porque ahí ya está instalada la relación entre la filosofía de la historia del capital, todo lo que he dicho, ¿no? Historicismo, antropocentrismo, productivismo, podríamos llamarlo así, la filosofía de la historia del capital, ¿cierto? Y los procesos de destrucción productiva acelerados que van a determinar el proceso de devastación general en el que nos encontramos. Lo que está en devastación hoy en día no es la naturaleza, como ingenuamente se piensa, ¿cierto? Sino que es la relación entre historia y naturaleza que caracterizó a la dialéctica de la modernidad.
Es decir, la devastación contemporánea es la desarticulación de la dialéctica entre historia y naturaleza. Y por tanto, en cuanto a desactivación, es también, ¿cierto?, indiferenciación de la destrucción. Ya no se trata entonces de la destrucción de los medios o los recursos naturales o la destrucción de la naturaleza, sino que junto con la destrucción de los recursos naturales y de naturaleza está en cuestión la destrucción de la especie humana. La misma idea de especie humana que debemos al idealismo alemán, ¿cierto? Y a las filosofías del siglo XVIII y XIX, estaría fuertemente en cuestión. La idea de género humano, de especie, ¿cierto? Y de la humanidad como humanidad una, ¿cierto? Como humanidad con mayúscula, estaría fuertemente en crisis. Y por supuesto no por la crítica de los estudios postcoloniales al concepto europeo de humanidad, sino precisamente por el hecho de que la humanidad estaría alcanzando un umbral respecto del cual no es seguro que pueda sobrevivir. Entonces, el concepto de extinción y el concepto de devastación habría que leerlo en el contexto del desarrollo crítico moderno de, ¿cierto?, una sospecha con respecto a la filosofía de la historia del capital. Pero si vamos un poco más allá, si no nos interesa tanto trabajar este horizonte benjaminiano, que es tan productivo productivo entre comillas, no productivo en sentido capitalista, ¿no? Sino que están productivo en términos reflexivos para poder estar a la altura de lo que significa efectivamente la proliferación devastadora de los procesos de acumulación flexibles contemporáneos. Quizá la relación con Heidegger acá, ¿cierto? Más allá de todas las sospechas respecto a la militancia nacional socialista de Heidegger y su antisemitismo, etc., la relación con Heidegger y su crítica, ¿cierto?, del concepto vulgar de tiempo resulta central precisamente porque, entre otros lugares, un lugar central para pensar esto estaría en la Carta sobre el Humanismo, donde Heidegger, ¿cierto?, se entrevera, en muy pocos lugares hace esto, ¿no?, pero se entrevera con la concepción histórica marxista, destacando que mucho más potente que la concepción fenomenológica de Husserl o que la concepción existencialista de Jean-Paul Sartre, la concepción marxista de la historia es una concepción que está a la altura de la problemática del concepto vulgar de tiempo como configuración ontoteológica de la modernidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que Heidegger está viendo en el marxismo es que es el único que es capaz, ¿cierto?, de poner en escena la radicalidad del problema de la historia para pensar la crítica de la metafísica y la crítica de la ontoteología que se expresa como organización planetaria, ¿cierto?, de una cierta razón imperial, la razón imperial, ¿cierto?, contemporánea. ¿Pero qué quiere decir eso entonces? Quiere decir básicamente que, por supuesto, no quiere decir que Heidegger sea marxista, ¿cierto? Sino quiere decir que independientemente de los marxistas y de las formulaciones marxistas de la filosofía de la historia del capital, ¿cierto?, en Marx hay un cuestionamiento radical de los presupuestos historicistas de la filosofía burguesa de la historia, ¿cierto? Y sin embargo, el mismo Heidegger, un párrafo después, en la Carta sobre el Humanismo, va a identificar ciertas limitaciones, entre las cuales, ¿cierto?, una cierta dependencia del modelo hegeliano de simbiosis entre historia y naturaleza estaría limitando la concepción de Marx respecto al problema de la historia. La idea de simbiosis entre historia y naturaleza respecto a la cual el sujeto como agente, incluso el trabajador, ¿cierto?, que produciría la mediación entre historia y naturaleza como proceso de interiorización de aquello que ha sido exteriorizado por el mismo devenir de la historia, sería aquello que marca todavía en el marxismo un cierto productivismo. Y es eso lo que lo que Heidegger está criticando en Marx, el que no ha sido capaz de romper con esa concepción de agencia. Y noten ustedes que esa concepción de agencia es propiamente cartesiana, responde a la idea de la ratio cartesiana, que es la que Heidegger va a identificar como el presupuesto moderno metafísico por excelencia, ¿no? Y en la medida en que el Marx no rompe con esto, ¿cierto?, su concepto de historia, que es el más radical, todavía sigue preso de una cierta limitación hegeliana. Lo que quiere decir sigue presa de una cierta concepción simbiótica entre historia y naturaleza, de una cierta concepción subjetiva y articulativa, ¿cierto?, de la mediación entre historia y naturaleza, y por tanto sigue preso de un cierto productivismo. Ahora, uno podría pensar precisamente aquí que gracias al desarrollo contemporáneo, ¿cierto?, de la crítica marxista y a la publicación, ¿cierto?, inaugurada, por ejemplo, por Dussel, de ciertos manuscritos que no corresponderían a la configuración oficial de Marx, ¿cierto?, relativo a las formas primitivas, a la comuna indígena, a la comuna rusa y su carta con las veras azules, ¿cierto?, al debate sobre Marx y los márgenes, etcétera, etcétera.
ese concepto hegeliano de historia o esos remanentes hegelianos en el concepto marxista de historia están siendo problematizados permanentemente en la obra Marx. Y por tanto ese es un trabajo que sigue pendiente en la medida en que, por un lado, la concepción marxista de la historia es la que pone a la historia como el problema central y por otro lado, los remanentes hegelianos que restituyen el problema de la mediación del sujeto, del antropomorfismo, del productivismo y del historicismo parecen estar permanentemente siendo cuestionados en el mismo texto Marx, ¿no? Bueno, pero ahí hay otra entrada al problema, ¿no? ¿Y por qué esta otra entrada es relevante? Porque si ustedes se dan cuenta, en esta entrada lo que está en cuestión es precisamente esto. La acumulación capitalista funciona a partir de la destrucción productiva. Es decir, destrucción que hace posible la producción de mercancía, mercancía que hace posible el proceso de conversión del dinero en capital a partir del proceso de valoración e intercambio que se realiza en el mercado. Ahora, esa destrucción productiva sería precisamente la que hay que cuestionar. Y de ahí entonces otra vez vuelvo al principio al concepto de extinción y de devastación, porque habría que preguntarse hasta qué punto estamos en un momento histórico en el que ya no es posible sostener indefinidamente la producción destructiva o la destrucción productiva, sino más bien estamos en un momento de agotamiento radical, un momento donde destrucción implica devastación y devastación implica extinción, ¿cierto? Y habría que pensar entonces en la figura de la extinción, ¿cierto? Como una figura que de una u otra forma, ¿cierto? Acecha el imaginario productivista occidental a nivel del concepto de historia, a nivel del concepto de política y acción, a nivel del concepto de sujeto y a nivel del concepto de sentido. Creo que ahí estamos rigurosamente pensando la mayoría, de distintas tradiciones, distintas formaciones, pero cuando nos ponemos como problema precisamente cuestiones tan sencillas como y tan complejas a la vez, por cierto, como la crisis ecológica, como la devastación, como la violencia del narcotráfico, como la violencia de la guerra, como los femicidios, como el problema de la migración, lo que estamos precisamente de una u otra forma, aunque todavía no hemos sido capaces de articular un referente general, lo que estamos pensando es el agotamiento del imaginario republicano, liberal, demócrata, ¿cierto?, de progreso infinito, del imaginario burgués liberal moderno, y la instauración planetaria de un proceso ya no de destrucción productiva, sino de devastación. Y eso, por supuesto, ¿no?, lleva a una serie de consideraciones que son absolutamente relevantes desde el punto de vista filosófico, teórico, entre otras, por ejemplo, la problemática de la técnica, ¿cierto? Y de la técnica precisamente como la producción, ¿cierto?, de una mediación entre naturaleza e historia, es decir, como producción de una segunda naturaleza, o si ustedes quieren, como superación de la distinción clásica entre, ¿cierto?, physis y logos, o entre naturaleza y artificialidad cultural, ¿cierto? Y entonces a partir de eso, ¿no?, el debate sobre la técnica habría que retomarlo, ya no solo a partir, ¿cierto?, de una cierta confianza en la técnica como garante del progreso de la humanidad, sino, ni tampoco, por cierto, a partir de una cierta caricatura que se hace de Heidegger como un pensador de provincia que estaría renuente a la técnica y a la tecnología, sino que a partir precisamente de la forma en que en el pensamiento occidental el problema de la técnica ha sido permanentemente un problema central y relacionar ese problema, el problema de la técnica, con el problema de la historia. Más allá de los desarrollos contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, en Bernard Stiegler o en Jacques Nancy con su concepto de ecotécnica, etcétera, de lo que se trataría en este caso sería precisamente de pensar la diferencia entre techné, como horizonte general, técnica, como un saber hacer, y tecnología, como el conjunto de instrumentos, ¿no? Y esto, por supuesto, es una definición que estoy dando de manera muy, muy tentativa en estos momentos, no solamente para instalar aquí un problema central que me parece que es constitutivo y que tiene que ver con el hecho de no caer en la trampa, ¿cierto?, naturalista, ecologista contemporánea de pensar que la devastación es, ¿cierto?, el error genérico de los hombres contra la naturaleza, porque no hay error genérico de los hombres contra la naturaleza, sino que hay procesos materiales e históricos de acumulación que implican que la devastación no sea solo devastación de naturaleza, sino que incluso devastación de la humanidad, ¿cierto? De tal forma que lo que estoy diciendo es que, a diferencia de los conceptos ecológicos New Age, respecto de los cuales, ¿cierto?, una vida equilibrada, sana, libre de consumo podría beneficiarnos, habría que de una u otra forma entender cómo esta crisis contemporánea, ¿cierto?, está estrictamente ligada con procesos históricos y materiales de acumulación capitalista planetaria. Solo una crítica adecuada a los procesos actuales de acumulación capitalista nos permitiría comprender radicalmente el problema de la devastación
¿cierto? Y de la extinción. Entonces el problema de la técnica no es solamente el de oponer historia y naturaleza, ¿cierto? Y quizás acá sea otra vez importante retomar a Bolívar Echeverría, sobre todo en la modernidad de lo barroco y en la postulación del barroco como la producción de una segunda naturaleza, una naturaleza larvaria que se aloja al interior del dispositivo de la razón hispana imperial, ¿cierto? Y es capaz de, a partir de este alojamiento larvario, producir, ¿cierto? Híbridamente, el monstruo barroco, que es la condición de posibilidad de la existencia de formas de vida que estaban condenadas a la desaparición si es que el predominio de la razón hispana hubiese alcanzado plena vigencia, ¿no? ¿Por qué es interesante eso? Porque en esta instalación del concepto de segunda naturaleza, ¿cierto? Queda de una u otra forma totalmente deconstruida la polaridad entre historia y naturaleza, entre fisis y metafisis, entre original y artificial. Y quizá esa sea una cuestión que nos permita salvarnos, ¿no? Que nos permita estar advertidos de la ingenuidad de pensar que el problema ecológico es un problema que tiene que ver estrictamente con el consumo ilimitado y con procesos de devastación que responden a comportamientos generales y no a procesos específicos, ¿cierto?, de acumulación y por tanto de apropiación y por tanto de poder. ¿Por qué esto resulta entonces relevante para mí en estos momentos y por qué saludo entonces esta conferencia y espero que la discusión haya estado muy buena todos estos días? Precisamente porque en el fondo de lo que se trata con toda esta reflexión es de entender que el proceso de devastación, que es el resultado del agotamiento histórico de la destrucción productiva capitalista, cuya consecuencia fundamental es el agotamiento del imaginario liberal burgués, ¿cierto? Ese agotamiento y esa transformación de la destrucción productiva en devastación se expresa también en el agotamiento del imaginario utópico de izquierda. La prueba más radical de este agotamiento, y por supuesto no tengo ningún interés en criticar a la gente de izquierda ni a los militantes de izquierda, yo mismo me considero un intelectual de izquierda en ese sentido, ¿no? Pero el agotamiento central del imaginario de izquierda se expresa, se manifiesta contemporáneamente en la imposibilidad de oponerle a los procesos de acumulación capitalista un proyecto colectivo alternativo. Es decir, más allá de las retóricas nacionalistas y antiimperialistas, más allá de las retóricas antiglobalizadoras, lo que predomina es un discurso de compensación social distributiva que no altera los procesos de extracción de plusvalía, de apropiación y propiedad y las estructuras de clase. En otras palabras, el neoextractivismo o el neodesarrollismo contemporáneo que ha caracterizado a la economía latinoamericana en los últimos 30 años, ¿cierto? Más allá de las retóricas encendidas que de una u otra forma festejan el fin del liberalismo o del neoliberalismo y el comienzo de una nueva época más democrática, lamentablemente siguen presas de un proceso neoextractivo, de un proceso en el cual, por ejemplo, se sigue produciendo para la demanda internacional de mercancía. Esto es lo que, por ejemplo, Maristeles Vampa en Argentina ha llamado el consenso de las mercancías, consenso que básicamente permite entender por qué si hubo un primer neoliberalismo radicalmente antiestatal que privilegiaba, ¿cierto?, la libre agencia de los individuos en el mercado, hoy en día es posible, más allá del festejo del fin del neoliberalismo, entender que hay algo así como un neoliberalismo de segundo orden, donde los procesos de extracción y de devastación se intensifican radicalmente con una retórica estatal distribucionista, con la producción de políticas de bonos y compensaciones económicas, pero que no alteran en absoluto ni las estructuras apropiativas ni los patrones de acumulación. En ese horizonte, ¿cierto? En ese horizonte, sin hacer ningún tipo de crítica moral ni descalificar ningún tipo de imaginario utópico, la pregunta por la devastación, por la extinción, la pregunta por el concepto de historia que está detrás de esto y la posibilidad de pensar en ese concepto de historia más allá de las limitantes antropocentristas, productivistas e historicistas que han caracterizado, ¿cierto?, a la metafísica occidental, nos permitirían entonces entender las limitaciones del supuesto post-neoliberalismo contemporáneo, que retóricamente aparece como una especie de imaginario revolucionario, pero que prácticamente sigue estando articulado como una forma flexible de acumulación en el capitalismo contemporáneo.
Básicamente eso es lo que yo estoy tratando de articular. Por supuesto tengo mucha más información, pero esto es simplemente una presentación y saludo nuevamente entonces la invitación y la ocasión del encuentro, porque me parece que este es uno de los temas que resulta atingente y que nos permitiría pensar no solo la relación entre devastación, acumulación e historia, sino que pensar la actualidad latinoamericana. Muchas gracias.